Mi mamá entró en la oficina del juzgado, atiborrada de papeles y gente. Subió y me dijo: reconocí al que te puso la ametralladora en la cabeza. Yo fui testigo de este poema, testigo vivo, porque estábamos en el juzgado ante el juez, y cuando salió la mamá de Alexis y de Valentina, Nora, dijo: lo reconocí. Y uno, sentirse testigo de un poema es impresionante, les digo. Así que es un momento impresionante, impresionante. Estuvimos casi toda la mañana y casi hasta la tarde en el juzgado. Alexis, en realidad, puso el cuerpo todo el tiempo, y tenía un propósito muy fuerte, que era descubrir a esos personajes que después fueron reconocidos por Nora, ¿no? Me parece que todo eso lo iluminó todo el tiempo en sus propósitos, en sus búsquedas. Él se incorporó al venir a Buenos Aires de regreso, se incorporó a la Liga, trabajó para dar con esas cosas. Él trabajó en Madrid, en Hijos Madrid, produciendo muchos hechos. Yo recuerdo esa imagen de Alexis cuando hicieron el scratch a Isabelita, que es fantástico, es tiernísimo y fantástico ese trabajo. Pero después Alexis armó acá la parte marxista de la biblioteca nuestra, del partido, que es una parte muy grande de la biblioteca. Trabajó días y días y días armando estanterías y organizando los libros. Y siempre había una inspiración. Es un hombre de libros, Alexis, es un hombre de libros. Y bueno, y desde niño era un hombre de libros. Y después aparecen estos poemas que ustedes van a decir lo que son. Valentina Vanilis, Pía, su compañera fantástica, y la editora Claudia Schwartz de Leviatán, que está allí con su compañero. Así que les dejo la palabra a ustedes. Gracias a todos por venir. Bueno, quería agradecerles a todos que estén aquí para acompañarnos en este homenaje al compañero Vanilis, a nuestro querido Alexis, porque bueno, creo que somos todos muy conocidos. Como yo de poesía sé poco, no es lo que más trabajo. Quería un poco recordar a Alexis a través de este elemento que nos unió a nosotros, que eran los libros, porque bueno, Alexis lo conocí un día volviendo de la Facultad de Arquitectura. Yo había recibido diseñadora gráfica y iba con un amigo, fuimos a la facultad, yo tenía que hacer algunas cosas, y cuando volvíamos en el colectivo, en el 37, que es un colectivo que une Ciudad Universitaria y Lanús, un colectivo que hace un trayecto larguísimo. Ya no estábamos aburridísimos de estar sentados en el fondo del colectivo, y se nos ocurrió bajarnos ahí en Santa Fe y Rodríguez Peña, porque me dice, yo no aguanto más, me quiero bajar, y vamos a aprovechar para ver un amigo que trabaja acá cerquita. Y bueno, entramos a la librería Fausto de Santa Fe 1715, y ahí estaba Alexis. En ese interín yo estaba buscando trabajo, así que le dejé un currículum de paso. Y bueno, nada, al cabo de unos meses empecé a trabajar en la librería Fausto y lo tenía él como compañero. Así que un poco para celebrar la incorporación, recuerdo que me regaló un libro, que no sé si lo compró o qué, pero eran Las Obras Completas de Roberto Art, y yo salí de ahí encantada de la vida con mi libro así, que todavía atesoro y lo tengo ahí muy cerquita en la biblioteca. Así que bueno, con Ale siempre los libros fueron algo que ¿cómo se llama? Nos unió. Cuando nos fuimos a vivir a España, él empezó a trabajar
primero en siglo XXI, al poquito tiempo yo me incorporé en siglo XXI, Alexis se fue, empezó a trabajar en Fondo de Cultura, así que bueno, en nuestros 12 años de vivir ahí atesoramos un montón de libros. Teníamos una biblioteca muy extensa y cuando decidimos volver, por ahí por el 2011, Alexis ya no tenía más ganas de estar allá en España y extrañaba y quería volver, y acá tenía un proyecto que le habían ofrecido. Entonces, bueno, tomamos la decisión de volvernos y hubo un problema muy grande porque teníamos tantos libros que no queríamos ni dejarlos ni regalarlos. Entonces, bueno, nada, tuvimos que contratar un contenedor y aprovechamos que ya que venía la biblioteca con nosotros, nos trajimos la casa entera hasta, no sé, la regadera, las plantas, no sé, el cosito del baño, todo trajimos. Así que bueno, los libros siempre fueron algo que tuvimos en común. Recuerdo que cuando nos fuimos a vivir a España, la biblioteca, que le costó mucho trabajo traer a casa, recuerdo que la trajo un día que se largó una tormenta, así que tengo la imagen de Alexis entrando los libros así, tirándolos en el piso del salón y tratando de secar con trapos, porque bueno, si se mojaban se estropeaban. Y claro, no teníamos ni biblioteca ni nada en esa casa en la que nos habíamos ido a vivir, y entonces Alexis separó los libros por temática, por autor, por editorial, y armó unas hermosas pilas que iban rodeando todas las paredes del salón. Y recuerdo que, bueno, que mi preocupación era cuando limpiaba de no mojarlos con el trapo, porque si no se me iban a estropear. Esos libros, cuando nos fuimos a vivir a España, teníamos la secreta idea de que íbamos a llegar, íbamos a encontrar una casa y que íbamos a traerlos de Argentina a España. Bueno, no, los libros se quedaron 11 años metidos en cajas en la casa de mi abuela, que los guardó durante un tiempo, hasta que bueno, mi abuela falleció, esa casa se tuvo que desarmar y terminaron en un cuartito que tenía mi papá. Así que recién nos pudimos reunir con esos libros y con los libros que trajimos de España en el contenedor, por ahí por el 2013. Y ahí sí, cuando vimos el volumen de libros, no nos quedó otra que hacer el mueble biblioteca, que bueno, ocupa un espacio muy importante en casa. Así que, bueno, creo que es eso. Alexis es un hombre de libros, toda su vida ha estado rodeado de libros. Creo que los libros lo han salvado en un punto de esos largos veranos calurosos en Santiago. En eso creo que compartimos, porque a mí me salvaron de los largos y tediosos veranos de Guernica, puesto que era muy aburrido. Yo iba a un colegio lejos, mis compañeros y mis amigos vivían muy lejos y el verano no me quedaba otra que internarme en largos libros gordos, bien gordos, que me duraban un día. Y que bueno, nada, pero así que creo que con Ale compartimos siempre el gusto por la literatura, por los libros, por el objeto libro. Y bueno, creo que él remató un poco editando en Sequitur con Paco, esa beta que le gustaba. Y recuerdo cuando él empezó con sus primeros escritos, que no sabíamos en qué iba a terminar en esto, pero que bueno, que me los acercaba, yo trataba de leerlos, y él me preguntaba, ¿qué pensás? ¿Te gustan? Y qué sé yo, y yo era como, sí, pero me parece que acá escribiste algo y te falta el acento, o acá te falta la coma, porque era lo poco que yo podía aportarle a lo que él había escrito. Así que, bueno, creo que eso, que los libros nos han unido, que los libros fueron para nosotros siempre algo que estuvo ahí y bueno, que va a estar siempre. Y ahora, cuando tengo un poquito de nostalgia, de morriña y esas cosas, pues nada, abro algún libro de la biblioteca, lo toco, lo huelo y me siento más cerquita de mi compañero. Así que bueno, nada, eso es lo que quería aportar de Alexis y bueno, los dejo con los entendidos. Muchas gracias.
ya sabemos algo de Alexis como alma en búsqueda de palabra. Y creo que esa es la pulsión que sostiene este libro, la búsqueda de la palabra que manifiesta un estro de búsqueda ética y estética, porque son indivisibles, como bien sabemos. Entonces, estas pequeñas viñetas de una intensidad semejante al disparo traen una situación biográfica que nos conmueve a todos, porque los que tenemos suficiente edad, que acá somos prácticamente todos, y padecimos esas circunstancias no de manera tan palpable como le tocó a Alexis, a Valentina, a los chicos Vanilis y a la madre, y que él haya encontrado la manera de manifestarlo, de ponerlo en juego y en obra con esta intensidad y esta belleza y esta palabra ascética, la verdad que es muy conmovedor. A mí me conmueve personalmente. Cada vez que nos encontrábamos, a lo largo, nosotros fuimos compañeros en la librería Fausto, él en una sucursal, yo en otra, pero teníamos esa comunicación, a ver, ¿qué leíste? Siempre poesía, que bueno, es lo que a mí me gusta, ¿no? La poesía es lo que me identifica, y entonces, y él me decía, pero contame. Bueno, a veces uno puede contar, y otras veces la intimidad de la búsqueda poética no es tan fácil de transmitir. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar en el libro, él con su analista, por un lado, y conmigo por el lado de la consistencia poética, digamos. Acá hay una búsqueda del eslabón biográfico, cómo decir lo prácticamente indecible, y la otra parte es la palabra como materia, que es también lo que también transmite, digamos, una vez le dije, ¿por qué? Porque escribir es un compromiso bastante doloroso. Encontrar la palabra que tenga sentido, que sea belleza y que no traicione en algo tan escueto, estricto, como es la forma que él encontró, no era fácil. Así que un día le dije, por teléfono, pero tened en cuenta de que el poema es materia. Él lo escribió también, lo transmitió. Pero materia como peso y transmisión. Eso es lo que yo quise decir, ¿no es cierto? Peso y transmisión. Se puede leer de muchas maneras el libro. Realmente se puede leer muchas veces. Exige llama a muchas lecturas. Y yo voy a hacer ahora una lectura. Pequeña venganza. Empiezo por el medio, como siempre hago yo.
Pequeña venganza. Mi hermana cuenta que en un retén de las Fuerzas Armadas, en el Portezuelo, paran el micro en el que íbamos. Mujeres y niños por un lado, hombres por el otro. El oficial y 2 soldados piden los documentos. Mientras tanto, yo saco el pito y meo la bota del oficial. Todos se dan cuenta, menos yo y el oficial. Pequeña venganza porque yo era pequeña. Solo porque él era pequeño, era pequeña esa venganza. Queremos aclararlo, ¿no? Hay que leerlo. Entonces, yo empiezo por acá, porque la venganza él la transformó en algo mucho más elevado que la venganza, porque logró que su búsqueda, su investigación, su tesón político logró procesar a los asesinos de su padre, si no me equivoco, ¿no es cierto? Entonces, él hizo tener un fallo. Ahora después eso lo podés explicar vos mejor, ¿no es cierto? Pero creo que, digamos, esa bondad, esa belleza de Alexis, tanto como persona como poeta, tiene que ver con ese resultado, que él transformó la pequeña venganza, en justicia. Eso me parece que es extraordinario. Me quedé de piedra. De golpe descubrí que la muerte me resultó familiar y me dije, estoy en camino, quiero saber el misterio que escondes. La gringa y Marco Oyola. A mi vieja no le quedó otra que pedir ayuda a nuestros vecinos. Tenían como 15 hijos. Sentados en las sillas de tiento de cuero, mis 2 hermanos y yo miramos lo asombroso de la cópula de la yegua y el caballo de la familia. Nacería un potrillo, y eso era muy bueno para todos. ¿No es cierto? Es biográfico, claro. El poeta que no es biográfico falla. Por eso le gustaba mucho Garetti, me parece, ¿no? Bueno, y además por la guerra, ¿no? Garetti. Es el libro que dejó sobre el escritorio. Mirá. Estaba leyendo a Ungaretti dice, mañana me ilumino de infinito. Esta mañana, que es el poema que leyó Emilia, lo voy a volver a leer porque la verdad que es capital. Esta mañana es el título. Esa mañana, la zona del puerto estaba llena de camiones y hacía un frío terrible. Mi mamá entró en la oficina del juzgado atiborrado de papeles y gente. Salió y me dijo, reconocí al que te puso la ametralladora en la cabeza. Esa mañana es esta mañana, es cada mañana. Espacio. El día que me maten, quiero que en mi entierro disparen tiros al aire mis compañeros ladrones y que pongan una bandera del PC en mi cajón. Yo los voy a estar mirando
mientras fumo mi cigarro. El nombre. Nos cruzamos y no recordaba su nombre ni su apellido. Me dio mucha vergüenza, pero de golpe me di cuenta de que venía de los años 70, cuando las personas no tenían nombre. Y esto es una observación de una agudeza tremenda y terrible, y que yo diría que fue una especie de fantasma que persistió en las calles, en los saludos y en los cafés porteños y de todo el país. Esta cosa post-dictadura de no lograr pronunciar el nombre, de no querer reconocer del todo esos ojos, esa cara, esa expresión, es algo que probablemente todos hayamos sentido más de una vez, ¿no es cierto? Y él reconoció esta fantasmagoría, realmente desde una sutileza, haberlo podido escribir, realmente hace de él un verdadero poeta observador de su época. El enojo del exiliado. Él se va al exilio y ya no verá sus cosas queridas, sus lugares y sus gentes. El enojo dura largo tiempo y ese tiempo pasa vacío por su capricho de verdad. Su capricho de verdad es algo muy, muy fuerte. Acá hay dos poemas que se llaman El adoquín. No me quiero ir a dormir, no se me ocurre otra cosa que el recuerdo. El adoquín 2. Cuando era chico me llamaban adoquín. Tendría unos 2 años y aún creo tener algo de aquel niño, o todo. Me tiraron a este mundo con 60 balazos y todavía no puedo desayunar. El batón. Ella se quedó en el ranchito por 3 años, sin salir de ahí ni unos metros. Las fuerzas que la acechaban se lo impedían, o tal vez el miedo. El batón, el único que tenía, terminó raído y casi transparente. Dejaba ver su cuerpo menudo, de casi 35 kilos. A su madre también le dedica un poema que se llama El cuerpo. Y termina así, siempre el cuerpo. Bueno, yo creo que a lo mejor tienen que seguir leyéndolo ustedes. Y por otra parte también creo que cada cual encuentra su libro dentro de este libro. Es decir, que así la brevedad incluso hace que la brevedad y la tragicidad de estos breves poemas tan a veces difíciles de leer, hace que uno vuelva a leerlo y siempre encuentre siempre le encuentre otra posibilidad, ¿no es cierto? Pero todos son pequeños, excepto un poema muy difícil que se llama Medusa, que no voy a leer todo no se asusten, por favor. Parece que es un
como un problema filosófico que él resuelve, de la filosofía clásica, con la Atenea y la Gorgona, y una serie de personajes mitológicos, pero termina de esta manera: siempre cabalgaré hacia el infinito, porque ibas a morir, pudiste amar. Te di el amor, te di la muerte. Y lo voy a volver a leer porque siempre cabalgaré hacia el infinito, porque ibas a morir, pudiste amar. Te di el amor, te di la muerte. Muchas gracias. Bien, como buena hermana, el día que Alexis presentó el libro, yo no vine, ¿no? No, vino mi hija y mi mamá. Cuando llegó el libro a casa, leí 3 o 4 poemas, me enojé con mi hermano, por supuesto, porque es muy autobiográfico, entre otras cosas, porque yo no me lo acordaba así como él lo había escrito, y hasta que lamentablemente falleció, no lo volví a leer, no lo terminé de leer, y entendí lo que es la licencia poética. Cada cual lo vive como puede, obviamente. Pero bueno, nada, esa era una costumbre nuestra de pelearnos todos los días. Tía y mis hijos son testigos de todas las veces que le cortaba y me volvía a llamar, porque quería seguir discutiendo, porque obviamente era lo que más le divertía. Hay un poema que se llama La tortuga gigante, que tiene un trasfondo que él no lo muestra ahí, pero que es así. Cuando yo era chica teníamos una bibliotequita muy chiquita que mi mamá había rescatado con algunos libros, entre ellos el de Horacio Quiroga, Cuentos de la Selva. Como yo sí sabía leer y ellos no, Leo y Alexis no, y yo tenía la luz prendida de la pieza, Alexis decía: "Ma, Valentina no quiere, la Vali no quiere apagar la luz". Entonces mi mamá decía: "Vale, apaga la luz, sino que nos lea". Entonces me hacían leer a mí, ¿no? Entonces yo entiendo de otra manera el poema de él, porque en realidad era que me condicionaban a tener la luz prendida si yo leía en voz alta. Cosa que le encantaba, que le leyeran en voz alta. Obvio, y le cantaba hacerme, me hacía enojar aparte. Bueno, a sus 16, 17, yo soy un año mayor, él tenía el pelo muy largo por acá, era muy fachero, le encantaba su aspecto, ¿no? Entonces agarraba y hacía así con el pelo y me decía: "Soy el más lindo de todos". "No, ma", decía, "no, ma, que yo soy el más lindo". Obviamente también me hacía enojar. Pero en ese recuerdo también hay un algo que es muy importante, y es cómo él concebía al poeta. Y era tan evidente nuestras diferencias, porque a mí me gustaba mucho leer, yo soy profesora de literatura, y yo tenía la imagen del escritor sentado con la Remington, ¿no? Y él me decía: no, nena, me decía, eso no es así, pendeja, me decía, "no, pendeja, eso no es así", dice, "para ser escritor hay que ser un marginal". Y lo llevó hasta las últimas consecuencias. Los que lo conocieron de esa época saben que fue así. Obviamente a mí me hacía enojar, lo quería matar cuando decía esas cosas, pero él las llevó a realizar. Lo autobiográfico es fundamental para ser un poeta. No digo que uno tiene que vivir todo, pero sí tiene que tener la suficiente sensibilidad para captar todo. Alexis captaba todo en 3 versos. Es terriblemente difícil de escribir y captar la esencia en 3 versos.
iba a hacer referencia al mismo poema que Claudia, de Medusa, que es no sé si es decisión de la editora o del escritor, que está justamente en el centro, en el medio, en donde se refleja todo su acervo cultural. Él hace una intertextualidad con todos los textos que leyó. Después hay otros también, pero a mí fue el que más me impactó, cómo logra captar todo lo que tiene que ver con la mitología griega y cómo elige a Medusa, que justamente es la renegada, digamos, la odiada, ¿no? Como el centro de su poética. Alexis fue el primero que me habló de Ciudad Juárez, cuando todavía vivían en Madrid, que me hablaba del litio cuando todavía vivía en Madrid. Y estas cosas que por ahí ahora me resultan tan significativas, en ese momento era mi hermano, vivía allá, ¿qué sabía de todo lo que pasaba acá, no? Pero yo no puedo hablar de mi hermano si no es con una sonrisa. Muy difícilmente me acuerdo de algo con lo que estuviéramos en desacuerdo y que me enojara mucho. En general no me podía enojar, aparte no me lo permitía enojarme. Al otro día me volvía a llamar como si no hubiese pasado nada. Que está bueno, porque no era rencoroso, porque era un tipo que podía superar esa diferencia que habíamos tenido, diferencia estúpida, como porque yo la retaba a mi hija. ¿Quién era yo para retarle a la nena, no? Esas cosas de hermano. Pero esto de los libros también tiene mucho que ver con mi papá. Nosotros vivíamos en Ituzaingó, en el barrio, ¿cómo se llama, Horacio, el barrio? San Antonio. San Antonio. Bueno, el barrio de San Antonio. El pasto estaba por acá. Y mi viejo se aparecía con la pilita de libros. Yo recuerdo, es uno de los pocos recuerdos que tengo de la biblioteca, que era toda una pared llena de libros y discos, y el piso de contrapiso, el baño apenitas con un inodoro. O sea, los libros en mi familia, y tenía que ver con toda una generación, ¿no? Pero en mi familia, para mis hermanos, para mí, eran como el tesoro. Esos libros que tuvieron que enterrar cuando lo mataron a mi papá y del cual no pudimos recuperar nunca, era un tema que siempre hablábamos con Alexis, de cómo recuperar esos libros que estaban enterrados y que eran de mi papá. Hacia el final de su vida, Alexis estaba siempre me manifestaba que estaba muy cansado. Es más, decía, estoy muy cansado, así. Decía, nene, ¿cómo estás cansado? Todavía no tenés ni 50 años, yo soy más vieja que vos. No, estoy muy cansado, decía, ya soy un señor mayor, me decía. Yo obviamente que no quería ser más mayor que él, le decía, estás loco. Y se había puesto muy melancólico de nuestra infancia y hablábamos todos los días y siempre terminábamos hablando de nuestra infancia en Santiago del Estero y de todos esos poemas que él escribió, que en realidad son autobiográficos, obviamente con su edad, con su mirada y con su licencia poética, ¿no? Que eran, obviamente, se lo iba a discutir, le voy a discutir todo. Pero bueno... ¿Puedo hacer una pregunta, interrumpiéndote? Esos libros Enterrados. sí, esos libros enterrados en Santiago del Estero. No, acá en Buenos Aires. ¿Acá en Buenos Aires? En Ituzaingó, suponemos que es por Ituzaingó, ¿no sabes? Porque, bueno, la persona que estaba encargada de tenerlos, en su momento consideró que no éramos dignos de volverlos a tener, qué sé yo. Sería por miedo, no lo sé. Igual nosotros éramos muy chicos, mi mamá no estaba en condiciones de pelear por esas cosas. Lo otro era más importante. Pero bueno, cuando vos hablabas del tema de la querella, que en definitiva es
una lucha que tuvo Alexis desde los 15 años, más o menos, que es cuando empieza a investigar, se acerca al Central, empieza a recorrer Ituzaingó y el barrio San Juan y Hurlingham, que es por donde mi papá andaba en sus momentos de militancia. Él empieza a conocer a toda la gente que conoció a mi papá, que yo mucha gente no la conozco, y él empieza a contarme acerca de la gente que había conocido y empieza a reconstruir la historia de mi papá, no desde el lugar, porque mi mamá no militaba, entonces mi mamá no conocía a mucha gente con la que él se relacionaba, y aparte por una cuestión de seguridad mi papá no se la contaba. Entonces Alexis hace un recorrido siguiendo los pasos de mi viejo, ¿no? Y reconstruyó esa parte de la historia. Cuando, bueno, él estuvo preso un año, terrible año para mí, porque nada, era año de motines en las cárceles, y yo, Rodolfo, que ya era mi compañero, mi novio en esa época, nada, sabe de lo que hablo. Cuando dormía y me despertaba cada 15 minutos pensando que le había pasado algo a mi hermano. Él vuelve en agosto. Agosto es un mes terrible. Cuando le abro la puerta, que lo dejaron salir, nos abrazamos y nada, fue, no sé, es muy indescriptible el sentimiento, pero después él viene a Buenos Aires, viene al Central, creo que se instaló en el Central porque empezó a trabajar en Liberarte, y estaba contenido, protegido, y él se sentía bien. Y recuerdo que en Liberarte, por ejemplo, tenía una cuenta en el barcito de Liberarte y le pagaba a los chicos de la calle, le decía, ven, dale un sanguchito a fulano, dale esto a mengano, ¿no? Y se gastaba todo en sueldo en darle a los chicos de la calle que andaban pidiendo. Y me decía, pobrecito. Y él era así, siempre fue así, desde que era chico, de compartir. Nada, era un ser extraordinario que vivía apasionadamente su vida en todos sus aspectos. A veces yo estaba de acuerdo y otras veces no. Rescato que vivió intensamente, que vivió apasionadamente, que logró todo lo que se propuso, porque él se propuso militar, se propuso saber la verdad, se propuso investigar, se fue a España a buscar los archivos que trajo y que le entregó al juez Ollarvide para que pudiera investigar sobre la causa AAA, sobre todo la conexión con la PDUE. Cuando estaban en España junto con Marianela y los chicos de Hijos, lo encararon a Néstor Kirchner y le dijeron que tenía que abrir los archivos. Esto no lo sé por Alexis, sino que lo sé por Alberto Fernández, el presidente, que cuando hicimos el acto de la intersindical nos lo contó porque él estaba con Néstor Kirchner en ese momento. Nos lo contó a Marianela y a mí. Cuando se inició la causa en 2006, él estaba en España, me llamó por teléfono y me dijo, tenés que llevar todo este material que te van a dar en la liga y tenés que ir a abrir la causa. Todas eran órdenes, ¿no? Mañana tenés que ir. Entonces fuimos con Leo porque él no estaba, por eso no se constituyó en querellante. Nada, esas injusticias de la vida, ¿no? Pues el que más trabajó por la causa fue el que no pudo ser querellante, pero a él no le importaba eso. Y cuando se inicia la causa, Leo y yo vamos a dar nuestro testimonio. Ollarvide después yo no estuve en ese acto de la CTA, pero él lo cuenta y lo cuenta como que se conmovió mucho con nuestro relato. Después viene mi mamá, que no estaba viviendo en San Luis, también a ampliar, ¿no?, esa declaración.
Y fueron 10 años, porque empezamos en 2006 y terminó en 2016. El día que nos entregan el fallo, que está la famosa foto, ¿no?, con Ollarvide, famosa para nosotros, digo, ¿no? Eran 2 días antes del cumpleaños de Ale, el 2 de febrero. Ollarvide nos dijo, en realidad yo me estoy yendo, Macri no me quiere acá. Nos recibió en su despacho, ¿no?, nos entregó en mano a cada uno una copia y nos comentó esto, ¿no?, de que bueno, que en realidad esta era su último fallo, tiene carácter declaratorio porque la persona que reconoce mi mamá había fallecido en 2001, pero nada, Ollarvide es un personaje controvertido, ¿no? Pero en esto yo le reconozco su terrible humanidad, porque él también estaba en ese momento declarando en el genocidio armenio, venía de declarar y venía muy conmovido por esa cuestión. Y nada, y cómo se van enlazando y entrecruzando las historias y las cuestiones que tienen que ver con los genocidios, que no son muchos, y los derechos humanos, y cómo estas voluntades se van juntando. Entonces, me parece que hoy, más allá de, obviamente, homenajear a mi hermano, que era un gran poeta, que lo descubrí después, pobre, no se lo pude decir, también es en su figura, en su militancia, reconocer a todos aquellos que siguen luchando. Y el hecho de presentar el libro, que ya llevamos varias presentaciones, tienen que ver con esto, con mantener viva la memoria, con levantar las banderas de memoria, verdad y justicia, que era en definitiva lo que a mi hermano le interesaba, ¿no? No le interesaba quizás, o sea, a él le gustaba que uno lo halague como a todo el mundo, pero no era ese su objetivo. Él en realidad lo que quería era que se siguiera hablando el tema. Entonces, me parece que cada vez que sea necesario, en donde tengamos que levantar las banderas de memoria, verdad y justicia, y yo creo que el libro de Ale tiene que estar, porque fue un militante, porque le dedicó su vida, porque le dio toda su sangre a esta militancia, porque Pía es testigo que en los últimos meses realmente dio su sangre por esto. Y no es justo que sea olvidado o no sea recordado por eso. Entonces, agradezco mucho en nombre de mi mamá, que hoy estaba enfermucha y no pudo venir, en nombre de mi hermano, de sus sobrinos, a los que él adoraba, que se hagan estos actos, que se siga transmitiendo y se siga difundiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, todo lo que tiene que ver con la militancia, sobre todo en estos tiempos. Igual, como camaradas, creo que nunca fueron fáciles los tiempos, ¿no? Uno dice estos tiempos difíciles, pero desde que yo tengo memoria, los tiempos siempre fueron difíciles. Alguna vez un poquito más holgadito, pero nada más. Así que, nada, siempre, nosotros sabemos, nosotros ahora, sabemos que siempre hay que estar militando, que no es cuestión de que uno se puede relajar. Así que está bueno que nos reunamos para estas cosas, no solo para cuando tenemos que salir a protestar, a marchar, a pelear, sino también que nos convoquen mi hermano y otros autores más, que hay muchos, y que bueno, que hay que darles el espacio y el lugar que se merecen en todo lo que es esto, ¿no? Esta reunión. Perdón que soy muy extensa. Se nota que soy profe de literatura, ¿no? Yo podría decir algo. Lo que usted quiera. Hoy encontré una anotación de cuando intenté estudiar filosofía, logos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que es tan fácil que nadie entienda nada? ¿Qué es lo que pasa? Logos. Logos es
contar, es narrar, es contar los huesitos, los carozos, y es muchas cosas más, discurrir. Doctora, por favor, logos. No soy doctora. Pero, digamos, porque realmente, yo tampoco soy doctora, pero el hecho de poder hablar, de poder hablar en un ámbito en el que la palabra no pierda su peso, ¿no? Es decir, incluso el balbuceo, yo soy tartamuda, pero quiero decir, está cargado de emoción. Y si uno no rescata eso, bueno, ¿qué queda, no? Eso yo quería decir. Y creo que bueno que Alexis lo hizo. Igual hablaba más que yo, ¿no? Bueno, nada, esto de recordar a Alexis en un ámbito cultural, un ámbito donde a él le hubiese encantado que se presentara su libro, tiene todo el sentido en este momento, en esta situación, en este contexto. Y bueno, nada, esto, celebrar, a él le gustaba celebrar, le gustaba que fuera toda una celebración. Así que bueno, nada, les agradezco mucho y a todos por acompañar esta iniciativa. Emilia. Seguramente si alguien quiere decir algo, tenemos unos minutos. Yo levanté la mano. Sí. Este es el hijo de Ataligo. Yo y mi hermano fuimos los apoderados ilegales de Alexis, ¿viste? El partido nos encomendó la tarea de seguirlo a él, ¿viste? Porque era incontenible. Yo no lo conocía. Él tampoco. Cuando lo conocimos nos dimos cuenta que era bohemio, ¿viste? Y nosotros queríamos ser medio bohemio, ¿viste? Entonces yo tengo dos facetas, digamos, con Alexis. Una es la parte humorística y la otra es la parte seria de él, digamos. Combinada, ¿no? Yo pienso, por la parte más loca porque es por el libro. Él edita el libro y nos cuenta, mira, él que editaba el libro y nosotros le damos bola a Alexis, ¿viste? Hasta que yo voy caminando por Corrientes y lo veo en la librería, si es el libro de Alexis, que me dijo el nombre, ¿viste? Yo me lo compro. Y lo leo y digo, está bueno, ¿viste? Y no va que yo tengo una banda y un día nos dicen para tocar un lugar de acá en el centro de Capital, pero era un tugurio, pero decía, como decía el primer piso, dije, bueno, va a haber iluminación y vamos a ir. Entonces le digo, Alexis, ¿te parece si vos, mientras estamos tocando, hacemos un parate y vos le metés uno de tu relato, tu escrito? Sí, pero ¿te parece lo mío? Y no sé, fíjate. Y eso era un mes antes, entonces todos los días me llamaban, che, ¿te parece? Y me mandaban texto. ¿Qué música tocas primero? No, era pan oscuro, metal. Entonces me empieza a decir, y en lo último que él decía, mira, yo quiero que esto voy a hacer así, y me manda unas cosas explicando el origen de la lengua y la poesía. Le digo, no hay tiempo para eso. Le digo, nos van a matar, le digo, porque la gente ahí está alcoholizada, drogada. No es. Porque, a mí me parece que son potentes tus palabras, pero las tuyas, no las de los otros, le digo, ¿viste? Bueno, entonces ¿qué decís que lea? Y sí, lee tu libro, le digo, trae tu libro, si esa es la gracia, digamos. Entonces, nos citan a las 12 y nosotros íbamos a tocar a las 2 de la mañana. Imagínate cuál era el... A las 12 nos vamos, era Rivadavia al 1300 por acá. Y claro, decía el primer piso, entonces nosotros cargamos por el piso, no, ustedes tocan en el subsuelo. Obviamente era más oscuro todavía lo que pensábamos. Y yo caigo y Alexis, o sea, ustedes lo conocen, no había ni una cena nunca, tenía una cerveza encima, ¿viste? Y yo digo, bueno, vamos para abajo. Y cuando vamos para abajo, nos damos cuenta que era todo oscuro. Que era completamente oscuro. Y le digo, ¿y cómo va a ser para leer? No, traje el libro. Y claro, el libro, vos abrís la letra chiquita. Entonces, bueno, ya no podíamos volver atrás, ¿viste? Y entonces ahí ya, pues estábamos todos así como medio con ganas de hacerlo, pero aparte dejamos whisky también, ¿viste? Para bajar el nervio, ¿viste? Y entonces empezamos 3, 4 veces a tocar 3, 4 temas que duran 2 minutos, pero velocísimos. Y a los gritos, bueno, paramos.
ahora va a decir unas palabras, le va a leer un poco a mi amigo Alexis, yo lo abrazo, sube a Alexis. Y claro, Alexis pensó que podía leer la oscuridad de ese libro. Y agarró así, no, obviamente no había nada. No podía leer y vos sabés que pasaban los minutos, eran larguísimos los segundos y la gente se empezó a impacientar. Y entonces agarró, yo sacó el celular y el humo de atrás. Y pudo meter 3, 4 poesías, pero era muy buena. Yo creo que el pueblo lo escuchó, ¿viste? Pero hasta 3 pudo meter, le digo, ya no va más Alexis, ¿viste? Apagó el celular y se baja Alexis y seguimos tocando. Lo que yo nunca supe, y esto fue lo gracioso, porque estas cosas se puede hacerla con Alexis, man, porque él era bohemio, no le importaba, me tenía que ir a presentar el libro, es que tengo un registro filmado de eso. Porque hubo un amigo que filmó, porque pensó que era un hecho trascendente. De hecho, era un hecho trascendente, pero lo filmó. Y lo tengo en un documento hermoso, porque la única vez que está recitando su poesía, que él no la quería recitar, que yo le obligué porque era muy buena. Pero escúchame, eso no, es muy buena, y no sé, creo que una de las leíste, pues yo cada tanto lo escucho, me acuerdo, que terminamos siendo muy amigos. Y la parte ya un poco más seria era que tanto él como yo teníamos que ir a gestionar la causa de la AAA. Y él iba, todo eso. Y él iba una vez por semana, cada 2 semanas, iba al juzgado. Era perseguidor. Nosotros lo acompañábamos, ¿viste? Y él entraba a los despachos, entraba a la fiscalía de la AAA, daba datos, entraba a ver los Yarvides, nosotros le hacíamos todos los chistes posibles con los Yarvides y él. Pero así era. Y hasta que en un momento, o sea, nosotros lo acompañábamos, hacíamos los escritos que él quería, lo firmábamos sin problema, íbamos ahí, entonces la tarea de él era hacerle comer, le hacíamos comer, si no nos bajábamos, le decíamos no, pero viste, claro, él estaba, nosotros nos hacíamos el chiste de que él tenía que tomar una copita para ir. Realmente estaba peleando su historia. Nosotros lo estábamos acompañando en esa pelea. Me emociona porque lo quiero, era un amigo, ¿viste? Y entonces con el salvaje le decía, no, si no comemos, no vamos a bajar. No vamos a bajar, no, pero una copita. No vamos a bajar, le decíamos, comida, ensalada, y vos sabés que bajó y habló con Ollarvide y logró un precedente que es una sentencia declarativa. Y logra ser declarativa porque estaba muerto el asesino, que lo conocieron. Pero lo verdadero es que es una sentencia que dice verdad sobre el hecho, lo cual es muy importante. Porque no es como los juicios de la verdad, porque los juicios de la verdad eran por fuera de los tribunales. Él logra hacerlo dentro de los tribunales y es una tarea que ustedes lograron convencerlo al juez que dicte. Y ese juez dictaba para bien o para mal. Pero lo que era muy buen. ¿Te acordaste cuando fuimos a casación? ¿Sí? A casación y le dijimos al juez que era uno por sí, otro por no y otro ni. Fuimos a ver al ni y nada, y nos plantamos ahí que la causa AAA tenía que estar dentro de ser considerada delito de lesa humanidad. Y eso se logró. O sea, es realmente. ¿Y sabes qué? Él dio un perfil. Yo creo que el precedente está equiparado al precedente de Iris Avellaneda con el caso de Negrito, está equiparado el de Alexis. El precedente, ¿no? Porque ellos pelearon su verdad, la verdad que logra imponerse en los tribunales que obviamente no son tribunales ni marxistas, ni comunistas, ni socialistas. Es una verdad que logra imponerse ahí con mucho esfuerzo y a su vez él logra que, digamos, que todos seamos parte de la reconstrucción de esa historia y de su reconocimiento como víctima. Porque nosotros discutíamos, y él también era medio delincuente, porque antes como preso, discutíamos el derecho. No, él hacía todo, por eso es polifacético. ¿Entendés? Y entonces, lo importante de él es que él y Iris fueron construyendo el derecho de las víctimas y modificando el derecho que nosotros teníamos, porque lo modificás con precedentes judiciales. ¿Puedo contarte algo más? A raíz de esa acción de que Ollarvide determina que fuimos 5 las víctimas y de la cual una termina siendo asesinada, es que Leo y yo podemos seguir querellando. Nosotros seguimos querellando, ya está al salir la sentencia del 2016-2023,
está al salir la sentencia en donde como hijos nos constituimos como víctimas por haber sido perseguidas luego del asesinato de mi papá, y también iniciamos junto con el abogado la presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está en la etapa de consideración, ya ingresó y está esperando, o sea, la comisión está esperando que haya una sentencia con respecto a eso. Tuvimos que hacer pericias psicológicas, médicas y demás, porque los hijos también fuimos víctimas y los familiares también. Y esta justicia solamente considera que con un resarcimiento económico es suficiente. Y yo le dije a mi abogado, que es David Villarreal, le dije, yo quiero todo. No todo en el sentido económico, le digo, quiero todo, quiero el reconocimiento, quiero que se diga la verdad, quiero que se haga una fundación para todas las infancias que no fueron protegidas. Yo tenía 14 años cuando volvió la democracia. A mí nunca el Estado me asistió, ni a mi hermano menos, que Alexis, obviamente, sus consecuencias en lo físico tienen que ver con esa historia. Entonces, el padecimiento físico que tuvo mi hermano, el psicológico que tuvo mi hermano, que tuvimos todos, que lo tiene mi mamá también, que lo tiene un montón de víctimas, también tiene que ser reconocido, también tiene que entrar dentro de lo que es el genocidio. ¿Por qué? Porque nosotros somos sobrevivientes de eso. Entonces, el Estado, como Estado, ¿no? Porque en su momento se sentía mal porque eran los partidos políticos, se sienten como que es en contra de ellos. Yo no tengo nada en contra del peronismo. Yo lo que quiero es que el Estado se haga cargo de que cuando yo era una niña y adolescente, y aparte fui víctima de abuso sexual después del asesinato de mi papá, a mí nunca nadie me protegió, nunca nadie me preguntó si estaba bien o estaba mal. Entonces, de eso también hablábamos con Alexis, y él me decía, me acuerdo, me decía, está buena la causa esa que vos hiciste, esa está buena, después la vamos a hablar con los compañeros, porque obviamente mi hermano pensaba que iba a vivir muchos años, ¿no? Debería haberlo hecho, pero no se quería cuidar, era muy salvaje. No sé si no se quería cuidar. En un momento yo hablaba con mi psicóloga y le decía, uno elige cómo quiere vivir y cómo se quiere morir. Yo creo que mi hermano eligió cómo se quería morir. Quería morir en su ley. Lo dice todo el tiempo en el libro. Entonces, aceptar eso también forma parte de aceptar a Alexis. Es que él no quería beber azúcar. ¿Por qué iba a hacer dieta? ¿Por qué iba a dejar de...? No, sí. Dejar de fumar, la verdad, él no le dejaba fumar el auto nuevo. Y era, no, si fumar, acá me quedo, paro el auto. Entonces no iban a tribunales, no fumar. Bueno, era capaz de abrirte la ventana y fumar a media cabeza. Sí, no, bueno, tenía esa magia. No. Y ahí algo que Alexis no hacía era cumplir órdenes. Mira, tipo le decía, dale mejor va para allá, el tipo aquí, hay que ver. O sea, nada, nunca jamás. Pero pasamos hermosos momentos con él, en todos los lugares. ¿Emilia? Sí. Si les algo, bueno, primero como estamos en democracia, los nombres se dicen. Yo soy Marisa. Marisa. Presente. Marisa. Marisa. De apellido. Frey, el apellido de mi madre. López, el apellido de mi padre. Que he decidido usar el apellido de mi madre también. Estamos en tiempos modernos. Está muy bien. Primero, gracias Emilia, gracias Tati, gracias Norita por esta invitación tan hermosa por este momento. Y gracias por la biblioteca que permite el encuentro, ¿no? Como dice. Los invito a conquistar el porvenir, a un mensaje español. Pedrito, hasta Lima, compañera. Bueno, señoras, yo no las he conocido antes, no sé si me he cruzado con Alexis o no, pero, bueno, hermana, yo creo que uno puede enterrar libros o guardarlos en cajas y después querer rescatarlos, pero creo que los libros te rescatan a vos. O sea, los libros nos rescatan a nosotros, aunque estén guardados en cajas, aunque estén olvidados, aunque no los hayamos, y vienen, como vienen. Y yo creo que a muchos nos han rescatado los libros, y eso es una cultura hermosa que yo agradezco a mi madre y agradezco al partido. O sea, el cultivar la lectura,
O sea, es una herramienta tan hermosa para pasar, para atravesar dolores. Así que, porque con el libro viene el conocimiento y vienen los abrazos, y vienen los sueños, todo. Y viene el hermano. Señora editora, usted habla de Alexis, pensó en venganza, lo transformó en justicia. El enojo lo transformó en poesía. Agarró un cálamo y escribió eso, que dice azar y pía. Yo te digo, vos decís Moriña, parece ausencia, parece nostalgia. Para mí, Moriña rima con compañía. Un gusto, Pía. Y muchas gracias. Bueno, no sé si quieren decir si allá Ituzaingó. No, que me resultó tocante esa observación de la hermana, de lo que habían vivido en algún momento en común con Alexis, y naturalmente nunca se siente exactamente lo mismo, ni se percibe exactamente lo mismo. No solo como persona, alguien puede escribir otra cosa, pero no poesía. Y dos poetas tampoco viven la misma situación, y precisamente por eso, por tratarse de una subjetividad que expresa algo común, pero que siempre se ve desde otro ángulo. Dos grandes poetas latinoamericanos escribieron sobre Machu Picchu. Uno era Neruda, el otro, bueno, después te lo digo, pero no escribieron lo mismo, exactamente. Por suerte, ¿no? Claro. Sí, pero eso al mismo tiempo tiene que ver con la sensibilidad y la visión, porque si todos los que estamos aquí, si tenemos que contar lo que pasó, vamos a contar algo común, pero también de manera diferente. Nadie va a contar exactamente lo mismo. A mí lo que me interesa de Azar es la agudeza de la percepción. Allá Ituzaingó. No, simple, chiquito, no sé si se escucha, que nosotros lo conocimos, nosotros digo, tenemos un colectivo muy unido desde hace muchos años, entonces la idea de convocarlo a Alexis en un momento para que tuviera un cargo en el Consejo Deliberante a nosotros era también una pequeña venganza con respecto al lugar donde había muerto, había sido asesinado su padre y toda la historia. Entonces, bueno, para nosotros era importante que él estuviera, tardó 2 segundos en aceptar venir a Ituzaingó viviendo en Capital y con todo eso y con un sueldo miserable. Pero en el transcurso de su inclusión en el Consejo Deliberante tardaron 7 meses en pagarle el sueldo. En realidad, durante 7 meses vivía, y vos tenés que acordar, de otras cosas, pero no del sueldo municipal. Hasta que yo me cansé y traté con una concejal, que era la concejal del blog, le digo, mira, yo me voy a ir al presidente del consejo, le voy a hacer un quilombo en la puerta de la Cristina y se va terminando el problema. Cuando se enteró Alexis, me dice, no haga lío, Vasco, porque si yo acá no estoy por el sueldo y tampoco me van a rendir por hambre. Y ese era Alexis. Para nosotros la poesía, por a mí, que yo no entiendo nada, de poesía era lo que hacía él todos los días con la política. A él lo recuerdan, incluso hoy, el otro día hicimos un acto que era netamente político-electoral y la primera compañera me gana la partida a mí porque yo quería hacer un pequeño homenaje, era justamente el día de su fallecimiento, me gana una compañera que había sido concejal mandato cumplido, y habla de Alexis, y habla en términos casi poéticos de Alexis, porque Alexis eso era lo que transmitía, inclusive en las discusiones más ásperas, y sabía discutir áspero, y sabía plantarse, sin embargo, eso nunca le impidió generar esa empatía con todo el mundo. Entonces, lo que nosotros recordamos a Alexis es la poesía no a través del libro, que después nos vino como un regalo de él, por otro lado, sino la poesía de su arte dentro de las condiciones que se movía, ¿no? Y a su vez de convocar a gente que estábamos enfrentados políticamente y hasta a veces ideológicamente
a coincidir en muchas cosas porque Alexis tenía ese poder de convencimiento que venía de esa sensibilidad que lo caracterizó siempre. Y ese es el recuerdo más lindo, más hermoso que nos deja en Ituzaingó a todos. Un referente político de fuste, pero que aparte tenía una sensibilidad social pocas veces vista en la política y mucho menos hoy en día. Les quería decir eso y compartirlo con ustedes. Ahí para comer y tomar un vino y celebrar. Y si no tienen el libro, llévense esta cosita. Les va a hacer muy bien. Claro.